En este nuevo vídeo vamos a explicar la práctica número 2 de MATLAB. Vamos a tratar de explicar no el guión en profundidad como hicimos con la práctica 1, sino el problema práctico que se propone en el guión de la segunda práctica de MATLAB para preparar de cara a esta práctica de la asignatura de álgebra. Veremos, lo que se hace en esta práctica es utilizar tanto MATLAB como los conocimientos que tenemos de álgebra del tema 4 para resolver un problema bastante común en experimentación que utiliza el método de los mínimos cuadrados, utiliza el problema de los mínimos cuadrados. Entonces, voy a poner un momento aquí el guión de la práctica para que veamos cuál es ese problema, ¿no? Nosotros tenemos aquí una reacción química. Entonces, sabréis por química que toda reacción química tiene asociada una constante de equilibrio. Y además sabéis que esa constante de equilibrio varía mediante una fórmula determinada, mediante una relación determinada, con la temperatura, ¿no?, a la que se encuentra la mezcla. Entonces, lo que nos proponen aquí en este problema es un experimento en el cual se tiene dióxido de azufre, se tiene oxígeno, se tiene trióxido de azufre y se tiene esta mezcla a varias temperaturas, a una secuencia de temperaturas, ¿no? Y lo que hacemos es experimentalmente medir cuál es la constante de equilibrio de esta reacción química para un conjunto finito de temperaturas y el resultado lo tenemos recogido en esta tabla, ¿de acuerdo? Entonces, tomando estos datos, que son unos datos recogidos experimentalmente, nosotros ahora tendremos aquí que resolver unas determinadas cuestiones con la ayuda de MATLAB. ¿Cuál es el objetivo final de esta secuencia de ejercicios? Al final, el objetivo final es extraer una relación, una relación matemática que cumpla la constante de equilibrio con respecto a la temperatura, la constante de equilibrio de esta fórmula con respecto a la temperatura. Queremos encontrar esa relación matemática que hay entre las dos variables a partir de unos datos experimentales. Y la forma, bueno, iba a decir una de las muchas formas de hacerlo. Sí, hay muchas formas de obtener esta relación matemática. Hay muchísimos métodos de aprendizaje estadístico, pero no es el objetivo de esta práctica, por supuesto, entrar en ellos. Sí que voy a decir que la forma más elemental que existe para resolver este problema, la más clásica, es mediante la resolución de un problema llamado problema de regresión lineal, que es el problema que estoy presentando ahora mismo en esta pizarra, que ya tenía preparado de antes para enseñar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Pues aquí lo que tenemos es una relación entre dos variables. La variable independiente es la variable x. La variable independiente en este caso o de nuestras observaciones o de nuestros experimentos. La variable independiente de nuestro experimento químico. Mientras que el eje y determina la variable y, que es la variable dependiente de nuestras medidas o de nuestros experimentos, ¿no? En nuestro caso, ¿qué será la variable x? La variable que controlamos en el experimento, que es la temperatura, mientras que la variable y es la variable dependiente de x en el experimento, es la variable que nosotros no controlamos directamente, que es la constante de equilibrio de nuestra reacción química. ¿Sí? En rojo, lo que indico con estos puntos son las mediciones que nosotros tomamos durante el experimento para una serie de valores del eje x, para un conjunto de valores de la variable independiente. Nosotros medimos sus valores correspondientes en el eje de abscisas en el eje y, es decir, para cada valor para los valores de medición, los variables de la variable independiente, los valores de la variable independiente de las que nosotros hacemos las mediciones en el experimento, para cada uno de esos valores nosotros medimos un resultado. Ese resultado es la variable independiente y. Haciendo esto con 5 puntos en este caso, con 5 valores del eje x, en este caso bastante simple, que solo sirve para esquematizar, lo que nosotros hacemos es obtener 5 puntos sobre el plano xy, sobre el plano R2. Esos 5 puntos, o n puntos en el caso generalizado, n minúscula puntos, los tenemos aquí marcado en rojo, ¿no? El primer punto sería el punto x1, y1, donde y1 es f de x1, ¿no? Es luego ya veremos lo que es f. Me voy a centrar en, tenemos el punto x1 y 1,
Después tenemos el punto x2 y 2, así hasta llegar al enésimo punto que hayamos medido en nuestros experimentos, que es xn y n, ¿de acuerdo? Esos puntos los tenemos en rojo, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros representamos estos puntos, vemos que hay una relación lineal clarísima entre la variable dependiente y la variable independiente. Esa relación lineal que existe entre las dos variables, visto los puntos sobre el plano, nos hace sugerir la siguiente hipótesis. Esta hipótesis nos dice que hay una relación lineal entre los valores de abscisas, perdón, los valores de la variable, las variables ordenadas, que son los valores de la variable dependiente con respecto a los valores de la variable independiente, que es x, ¿vale? Entonces, como hay una relación lineal, nosotros podemos hipotetizar que existe una recta, es decir, que nosotros podemos representar la relación entre x e y a través de una función recta, de una recta que tiene la forma típica de y igual a alfa más beta x. Esa recta, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros cuando medimos, pues hay errores que se producen a lo largo del experimento. O bien la temperatura no es exactamente la que nosotros queramos que sea, o bien los instrumentos de medición no son todo lo precisos que a nosotros nos gustaría que fuesen. Y por culpa de eso se producen unos errores, que lo voy a marcar aquí, se producen unos errores de medición. Es decir, vamos a hipotetizar que hay una relación lineal entre las variables x e y, ¿vale? Y que la única causa, la única razón por la que los valores y que medimos no se corresponderían con una relación lineal entre las dos variables es porque hay un error, que puede ser bien un error de medición o un error de tomado de valores del eje X, etc., ¿no? Nosotros llamamos f de x a la función hipótesis, que es la función que nosotros suponemos, antes de hacer el experimento, que existe entre x e y, ¿de acuerdo? Esa es f. Ahora, ¿cuál es el objetivo de nuestro problema? Nosotros hemos medido unos datos experimentalmente. Nuestro objetivo es encontrar una relación que exista entre esos datos, ¿no? Hemos hipotetizado que esa relación es lineal, que esa relación es una recta y que desviaciones de la recta son debidas a errores aleatorios, errores al azar, por errores de medición, etc. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Pues nuestro problema no es otro que el de calcular esta recta. De todas las rectas posibles que nosotros podemos dibujar sobre el plano, ¿cuál es la recta hipótesis que mejor se ajusta a los valores experimentales que hemos medido? Ese es el problema y es lo que escribo aquí, es lo que estoy representando aquí. Igual el problema es encontrar la recta igual a alfa más beta por x, tal que el error de aproximación de la recta con las imágenes reales en x de cada punto x1, x2, x sub n se minimice, ¿de acuerdo? ¿Y esta recta qué utilidad tiene? Esta recta, que es el objetivo de nuestro experimento y de nuestros cálculos posteriores, ¿cuál es el objetivo al final que va a tener? Pues nosotros hemos medido la constante de equilibrio para 5 valores del eje X, ¿no? Pero nosotros no tenemos por qué saber cuál es la constante de equilibrio, cuál es el valor, voy a generalizar, cuál es el valor de y para una variable x, como por ejemplo esta x, una variable x que previamente en nuestros experimentos no hayamos medido. La utilidad de esta recta es obtener una estimación, o mejor dicho, una predicción de cuál va a ser el valor y que nosotros vamos a medir cuando nosotros establecemos la variable independiente del experimento igual a x, ¿no? Esta x nosotros no la hemos medido en el experimento, pero gracias a esta recta que hemos calculado, vamos a ser capaces de predecir cuál es el valor y teórico que obtendríamos en el experimento a través de nuestras mediciones. Eso es para lo que sirve esta recta. Es una recta que se llama en estadística recta de regresión y que vamos a calcular en esta práctica. Vale. Entonces hemos dicho que nosotros lo que queremos es encontrar una recta que minimice los errores, todos los errores, es decir, la suma de todos los errores de aproximación entre la recta y los puntos que nosotros hemos medido. En este dibujito, a esos errores de aproximación por cada uno de los puntos que medimos los he dibujado en verde y los he llamado error sub i, ¿no? Por ejemplo, la longitud de este segmento verde sería el error sub 5, el error de aproximación
de la recta de regresión con respecto al punto x5 y 5. Este es el error sub 4, esto es error sub 3, etc., ¿no? Así con todos los puntos. La recta que nosotros encontremos, la recta que nosotros queremos encontrar, la recta de regresión, es la que minimice la suma de todos esos errores. Eso es lo que tenemos aquí escrito en rojo, ¿vale? El problema es minimizar la suma de todos los errores, ¿vale? Tenemos que encontrar unas variables alfa y beta. Alfa, la pendiente, alfa es el intercept, ¿vale? O sea, es la constante, es la variable independiente de la recta y beta es la pendiente de la recta. Tenemos que encontrar estos dos valores, tales que la suma de todos los errores de aproximación se minimice, ¿vale? Entonces, desarrollando el error de aproximación, nosotros obtenemos, entre paréntesis, esta expresión para cada uno de los errores sub i, ¿de acuerdo? Claro, los x sub i y sub i son los puntos que nosotros medimos, mientras que alfa y beta son los parámetros de la recta de regresión, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros utilizamos esta recta para estimar el valor de, por ejemplo, y sub 5 a partir de x sub 5, entonces se produce este error en verde, ¿de acuerdo? Con respecto al i5 que nosotros medimos, la longitud de ese error al cuadrado, se me ha olvidado aquí poner al cuadrado, es un error que tengo que corregir ahora, es la que se encuentra representada en esta expresión, y sub i menos alfa menos beta por x sub i, ¿vale? Ahora lo que hacemos es escribir este sumatorio en formato vectorial, teniendo en cuenta la definición de norma euclídea que nosotros conocemos hasta ahora, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta la definición de norma euclídea de vectores reales y definiendo dos vectores que van a ser el vector x y el vector y formado por los valores en x y los valores en y de todos los puntos experimentales que nosotros medimos. Por cierto, notad que son vectores columna, ¿de acuerdo? Notad que son vectores columna. Entonces nosotros podemos igualar este mínimo con este otro mínimo, ¿de acuerdo? Ahora, nuestro problema nuestro problema consiste en encontrar constantes alfa y beta tales que se minimice esta norma al cuadrado. Y esta norma al cuadrado es la norma del vector i menos alfa veces por un vector columna que está formado por n unos, ¿vale? Es un vector que solo contiene unos, n unos, menos beta por el vector columna x, ¿vale? Esta norma. Y ahora lo que vamos a hacer es escribir lo que hay dentro de esta norma en formato matricial, ¿de acuerdo? Sacando factor común alfa y beta, ¿de acuerdo? Es lo que estamos haciendo aquí, ¿de acuerdo? Nosotros ahora vamos a escribir esto en formato matricial. Para ello vamos a representar alfa y beta, los parámetros que yo quiero calcular, como un vector de dos variables incógnitas, ¿vale? Vector de variables incógnitas alfa, beta, dos variables incógnitas. Vamos a definir una matriz A, que es una matriz que está formada únicamente por dos columnas. La primera columna contiene n unos y la segunda columna contiene los n valores de los puntos, de las coordenadas x de los puntos, los n valores de las n coordenadas x de los puntos que nosotros medimos, los valores de la variable independiente, ¿vale? Y definiendo esta matriz A, pues nosotros podemos escribir nuestro problema a resolver como este. Ahora lo que nosotros tenemos es que minimizar la norma al cuadrado de y, vector y menos a por vector incógnita alfa beta, minimizar con respecto a alfa y beta, encontrar los alfa y beta que minimizan esta norma, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que cuando nosotros resolvemos el problema de mínimos cuadrados, se lo voy a poner aquí, ax igual a b, cuando nosotros resolvemos este problema de mínimos cuadrados, nosotros lo que queremos encontrar es un x tal que la norma de, perdón, le voy a poner la norma de b menos a por x se minimice, esta norma, ¿verdad? Esto es equivalente también a minimizar la norma al cuadrado. Los dos problemas son equivalentes porque tienen las mismas soluciones x, ¿vale? Por lo tanto, si ahora comparamos este enunciado teórico con el problema que nosotros tenemos entre manos para resolver, concluimos que para encontrar los alfa y beta que minimizan esta norma al cuadrado, lo que nosotros tenemos que hacer es resolver el problema de mínimos cuadrados dado por la ecuación a por el vector de incógnitas alfa beta igual a y. De forma que
los parámetros alfa y beta de nuestra recta de regresión sean las soluciones de mínimos cuadrados de este problema. Recordad que I es un vector columna formado por todas las coordenadas Y de los puntos medidos experimentalmente, y A es una matriz de dos columnas, cuya primera columna está formada por n unos y cuya segunda columna está formada con los n valores de la coordenada X que nosotros medimos experimentalmente. Pues ya está. Dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es ir por cada uno de los ejercicios de la memoria del guión de la práctica 2, cada uno de los ejercicios propuestos para practicar de cara al examen de MATLAB. Esto es un 2, me corregí ya para que no se me olvide. Y vamos a utilizar MATLAB para resolver estos ejercicios y encontrar además, durante el proceso, una recta de regresión lineal que nos dé una relación entre la temperatura y las constantes de equilibrio que nosotros medimos experimentalmente para esta reacción química. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ir por cada uno de los ejercicios. Yo creo que no va a ser necesario que leamos los enunciados de los ejercicios directamente. Voy a ir hacia MATLAB y como ya lo tengo preparado, ya tengo todas las soluciones y ya tengo todos los comandos preparados por cada uno de los ejercicios, simplemente lo que voy a hacer es ir ejecutando cada uno de estos comandos, ejercicio por ejercicio, y voy explicando cómo se resuelven los ejercicios, qué comandos de MATLAB hay que utilizar, cuáles son las entradas y las salidas de cada uno de los comandos, etc. Y voy discutiendo los resultados que vamos obteniendo por el proceso. Vamos a comenzar la ejecución de nuestro... Perdón, lo he ejecutado todo sin querer. Vamos a ir comando por comando. Primero voy a describir aquí tres comandos, que son tres comandos que hasta ahora no se han visto nunca antes. Bueno, tal vez en algún documento introductorio de MATLAB, no lo sé. Pero son tres comandos que yo no había explicado antes en otros vídeos de MATLAB. Son tres comandos que a mí personalmente me gusta mucho utilizar cada vez que ejecuto un script de MATLAB. El primer comando es el comando close espacio all. Es un comando que lo que hace es cerrar todas las ventanas gráficas que MATLAB tenga abiertas en ese momento, en el momento de ejecutar esta función, ¿no? Cuando digo ventanas gráficas me refiero a ventanas de figuras, ¿de acuerdo? Este comando cierra todas esas ventanas de figuras. El segundo comando es el comando clear, que lo que hace es borrar y dejar en blanco la ventana de comandos de MATLAB. No, perdón, me he confundido con CLC, perdón. Clear lo que hace es limpiar la memoria de MATLAB, es decir, lo que hace es limpiar el espacio de trabajo de MATLAB, que es este espacio del programa, que es el conjunto de todas las variables que han sido creadas durante la ejecución de una serie de comandos en MATLAB. Recordad que nosotros cuando trabajamos en MATLAB creamos un conjunto de variables y de matrices que se guardan en la memoria del ordenador y se muestran en este espacio que se llama espacio de trabajo. Cuando ejecutamos clear, todas esas variables se borran y la memoria del ordenador queda liberada. Y CLC era lo que os decía antes, es un comando que lo que hace es limpiar y dejar en blanco la ventana de comandos, ¿no? Es una forma de limpiar la ventana de comandos. Entonces, ahora vamos ejecutando uno a uno cada uno de los comandos necesarios para resolver esta práctica. Vamos a comenzar ejecutando un comando con el que tenéis que comenzar siempre todas las prácticas de álgebra. No voy a explicar por qué, lo sabéis ya de la primera práctica, es el comando format espacio short espacio i. ¿De acuerdo? Ejecutamos este comando. Y ahora lo que vamos a hacer es introducir los datos experimentales, ¿no? Los datos experimentales nos vienen dados por el ejercicio nos vienen dados por el ejercicio aquí arriba en esta tabla. La primera fila se corresponde con la variable de temperatura y la segunda con la variable constante de equilibrio, ¿vale? Vamos a introducir esas variables en forma de dos vectores. Vamos a introducir los dos conjuntos de datos experimentales, o sea, la variable dependiente que es K y la variable independiente que es T, como dos vectores. El vector T mayúscula contiene las temperaturas a las cuales nosotros medimos en el experimento. Mientras que la
mientras que K mayúscula representa otro vector fila, otro vector que contiene los valores de las constantes de equilibrio que nosotros medimos para cada temperatura, ¿vale? Estos son dos vectores fila que contienen los datos que nosotros medimos. Ejecutamos estos dos comandos para crear en nuestro espacio de trabajo, en nuestra memoria del ordenador, los dos vectores. Y ahora vamos a comenzar a encarar el primer ejercicio del problema. El primer ejercicio lo único que hace, lo único que nos pide, es que representemos gráficamente las temperaturas, perdón, las constantes de equilibrio, las K, con respecto a las temperaturas o T's. No es más que hacer una representación gráfica de una variable con respecto a otra. ¿Cómo nos piden que hagamos eso? Pues nos piden que hagamos la representación en forma de puntos. Nos piden que representemos los puntos en el plano correspondientes a cada una de las mediciones experimentales, en X y en Y. Eso ya sabéis cómo hacerlo, se hace mediante la función plot, que en este caso debe tener tres parámetros, bueno, o tres argumentos de entrada. El primer argumento de entrada es el vector que contiene todos los valores del eje X, es el vector T. K contiene todos los valores de ordenadas que se corresponden con cada uno de los valores del vector T, que es el vector de abscisas, el vector de variables independientes. Y el tercer argumento de entrada es apóstrofe o apóstrofe. Y es una variable que sirve para decirle a la función plot que lo que queremos es representar los datos no como una línea, que es lo que hace plot por defecto, sino como puntos. Representar los datos en el plano de forma puntual, ¿vale? Alternativamente, también podríamos haber aplicado una función que es la función scatter. Scatter, ¿vale? Es una función que lo que hace es representar un conjunto de puntos en el plano, no como una línea, que es lo que hace plot por defecto, sino directamente, sin necesidades de establecer este comando, lo hace directamente la representación como puntos. Scatter hace esta representación como puntos, ¿no? A diferencia de plot. A plot, para que represente los datos como puntos, hay que añadir este tercer argumento a la función. Ejecutamos y obtenemos, no se ve muy bien, probablemente en el vídeo, voy a maximizar la ventana. Aquí ya lo que se ve son los puntos en color, se ven los puntos en color azul, ¿vale? El eje X es la temperatura, el eje vertical es la constante de equilibrio medida. Entonces, veis que hay una relación clara descendiente, ¿no? Veis cómo claramente, a medida que aumenta la temperatura, la constante de equilibrio de la reacción converge a cero, ¿vale? Entonces, voy a cambiar un poco la función plot, voy a añadir una nueva opción, que es la opción field. No recuerdo si era así, estoy hablando de memoria, pero lo que quiero hacer, os lo cuento, es representar los puntos, no como puntos vacíos, sino como puntos rellenos. No era field. Ah, vale, esperad un momento, paciencia, si no me sale lo dejo. Tengo que presentarlo quizás aquí. No, no funciona. Bueno, espero que en el vídeo se vea bien. Lo voy a comprobar, pero espero que en el vídeo se vea de forma correcta. ¿De acuerdo? Lo que quería era, un momento, ver si se podían ver mejor los puntos que dibujamos sobre el plano, porque a lo mejor se ven mal, pero bueno, se ve claramente que es una relación descendiente, ¿de acuerdo? Y que a medida que la temperatura crece, la constante de equilibrio va a tender a cero, ¿vale? Va a tender a tener un valor positivo muy pequeño. Entonces, ahora vamos al ejercicio 2, ¿vale? Entonces, el ejercicio 2, en primer lugar, lo voy a tener que poner. Bueno, no, es el ejercicio 1. El ejercicio 1 nos pregunta si la relación entre T y K es lineal. Bueno, clarísimamente no es lineal, ¿de acuerdo? No es una relación lineal, clarísimamente. Entonces, ahora en el ejercicio 2, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar unas transformaciones no lineales sobre los datos medidos experimentalmente. A las temperaturas, cada una de las temperaturas a las que hemos tomado las medidas, a cada uno de esos valores lo vamos a invertir. Vamos a calcular su inversa. Mientras que vamos a calcular los logaritmos de las constantes de equilibrio medidas. ¿De acuerdo? Si hacemos eso, lo que obtenemos son
dos vectores nuevos de variables dependientes y de variables independientes. El vector inf t es un vector que contiene las inversas de todas las temperaturas contenidas en el vector t, mientras que log k es un vector que contiene todos los logaritmos neperianos de los valores de las constantes de equilibrio medidas experimentalmente. Ahora lo que vamos a hacer es una representación gráfica de una variable con respecto a otra, ¿vale? Y tenemos la siguiente figura, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos en el eje X? En el eje X tenemos no la temperatura, sino la inversa de la temperatura. Que en el eje Y tenemos no ya la constante K, sino su logaritmo. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Pues lo que estamos viendo aquí es que hay una relación clarísimamente lineal, ahora sí que hay una relación clarísimamente lineal entre estas dos variables, no entre la temperatura y la constante de equilibrio, sino entre la inversa de la temperatura y el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. La relación es perfectamente lineal. Bueno, vamos a seguir ahora con el ejercicio 3, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer con el ejercicio 3 es definir una matriz y un vector de coeficientes independientes que determinan el problema, que determinan la ecuación normal asociada a la ecuación ax igual a b, que sirve para resolver el problema de regresión lineal, el problema de mínimos cuadrados de la regresión lineal. Recordad que ahora nuestro objetivo es calcular esta recta de regresión, ¿no? Hemos visto que hay una relación lineal entre nuestras variables. Queremos encontrar una recta de regresión que nos proporcione una relación que nos proporcione la función, la recta, que mejor representa la relación lineal entre las dos variables. Eso equivale, calcular esa recta, equivale a resolver el problema de mínimos cuadrados dado por esta ecuación. A por vector de incógnitas alfa beta igual a I, donde I, que es lo que en el programa de MATLAB llamamos beta, es el vector formado por todas las variables, todos los valores medidos experimentalmente de la variable independiente. De la variable dependiente del experimento. Todos los logaritmos de la constante de equilibrio, ¿vale? Mientras que A es una matriz que se define como os había indicado yo antes, ¿no? Como indico yo aquí. Entonces ahora lo que hacemos es resolver ese problema de mínimos cuadrados, ¿de acuerdo? Para obtener alfa y beta. Entonces comenzamos aquí definiendo la matriz A, ¿de acuerdo? Recordad que la matriz A se defiende como una matriz formada por un vector formado por unos y otro vector formado por los valores de la variable independiente, que es la temperatura. Lo que nosotros llamamos B es lo que en la pizarra había llamado I, ¿de acuerdo? B es un vector, va a ser el vector columna que contenga todos los logaritmos de las constantes de equilibrio medidas. Ahora, como nosotros lo que queremos hacer es resolver un problema de mínimos cuadrados, lo que vamos a hacer es plantear un sistema de ecuaciones normales asociado al sistema x igual a b. Para definir eso, lo que necesitaremos es una matriz de coeficientes, que es la matriz de coeficientes formada por el producto de A transpuesta por A, ¿vale? Mientras que en la ecuación normal asociada a un sistema de ecuaciones lineales, el vector B, el vector de coeficientes independientes, se obtiene como el producto de A transpuesta por B. Entonces tenemos A transpuesta por A transpuesta por B. Normales A es la matriz de coeficientes de nuestro nuevo del sistema normal asociado al sistema AX igual a B, mientras que normales B es el vector de variables de coeficientes independientes del sistema de ecuaciones normales asociado al sistema de ecuaciones AX igual a B. Esto lo sabéis ya de la teoría, del tema 4, el apartado 4.2, problema de mínimos cuadrados. Lo que voy a hacer simplemente es ejecutar cada uno de estos comandos para obtener tanto normales A como normales B, que es lo que nos pedía en el ejercicio 3. Y ahora en el ejercicio 4 ya vamos a resolver este problema de mínimos cuadrados. Vamos a hacerlo de dos formas, ¿no? En el ejercicio 4 vamos a comenzar resolviendo este ejercicio mediante la descomposición LU, ¿vale? Entonces, también recordamos por la teoría de álgebra. Esto es algo que se ve en la asignatura, en la teoría, como algo anecdótico en el sentido de que
no es algo que vayáis a tener que utilizar en exámenes, esto no se lo preguntaron en un examen, pero se os cuenta que uno de los usos que tiene la factorización LU es la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Nosotros tenemos el sistema de ecuaciones normales, cuyas X solución son las soluciones de mínimos cuadrados del sistema X igual a B. Mediante la factorización LU, nosotros lo que queremos es descomponer la matriz A transpuesta por A. Esta matriz, que nosotros queremos, es la matriz sobre la que nosotros queremos aplicar la factorización LU. ¿De acuerdo? Gracias a esta factorización, nosotros podemos dividir este sistema de ecuaciones lineales, que en general es bastante complicado y es analíticamente difícil de resolver, en dos sistemas de ecuaciones lineales que computacionalmente son muy simples de resolver. El primer sistema nos da como solución un vector i determinado y es el sistema LI igual a transpuesta por B. Este es el primer sistema que queremos resolver. Como L es una matriz triangular, es muy sencillo, es trivial prácticamente desde el punto de vista tanto analítico como numérico obtener la solución i. Ahora, una vez que hemos calculado esta solución i va a ser el vector de coeficientes independientes de un segundo sistema de ecuaciones lineales que tenemos que resolver, que es este sistema, el sistema u por x igual a i. La solución de este sistema sí que va a ser el vector x solución buscado para este sistema, y como el sistema anterior, este sistema también es trivial de resolver porque U es una matriz triangular, en este caso triangular superior, y es matemáticamente, numéricamente y analíticamente trivial obtener cada una de las soluciones del vector x de este sistema. Entonces, aplicamos este procedimiento. Primero descomponemos la matriz normal SA en las matrices LU, ¿de acuerdo? Del producto LU. Hacemos eso mediante una función que nos van a dar para realizar la práctica 2, que es la función lookout, ¿vale? Esta función, recordad, esta función la tenéis que descargar el día de la práctica, la tenéis que poner en el ordenador, y ahora, para poder utilizarla, tenéis que indicar sobre la ventana de MATLAB, aquí, ¿vale? En este cuadrito blanco, tenéis que indicar la ruta del ordenador donde se encuentra este archivo, ¿vale? Entonces podéis ver ahora mismo que yo en el current folder tengo lookout, ¿vale? Tengo el archivo lookout. Esto es condición necesaria y suficiente. Bueno, no, en realidad no. Esto es condición suficiente para que se pueda con éxito ejecutar esta función. Ejecuto esta función y obtengo tanto la matriz L como la matriz U, ¿de acuerdo? Matriz L y matriz U, que son dos matrices que podéis ver aquí que son 4×4, ¿vale? Son 4×4. Pues ahora ya lo que vamos a hacer es primero resolver el primer sistema. Resolvemos aquí el primer sistema que es L por I igual a transpuesta por B y obtenemos un método de solución que es vector de solución I. ¿Vale? Notad que estamos resolviendo este sistema mediante el operador barra invertida. Y a continuación resolvemos el segundo sistema, que es el sistema U por X igual a Y. ¿De acuerdo? También resolvemos el sistema mediante el operador barra invertida. Y de esa forma obtenemos el vector solución X1. ¿Y qué es X1? Pues X1 es un vector que contiene los parámetros alfa y beta de la recta que hemos dicho que mejor aproxima la relación lineal que existe entre el logaritmo de la constante de equilibrio medida y la inversa de la variable t de los experimentos, ¿de acuerdo? Y ese es el ejercicio 4, obtener esta solución de mínimos cuadrados mediante la factorización LU. Ahora, en el ejercicio 5 se nos pide que hagamos lo mismo, pero con la factorización QR, ¿de acuerdo? Ahora vamos a resolver este sistema de mínimos cuadrados, pero en vez de utilizar la factorización LU, mediante la factorización QR, que también es otro algoritmo de factorización de matrices que hemos estudiado durante el tema 3. Entonces, ¿por qué hacemos ¿para qué sirve la factorización QR? Pues es otra forma de resolver un problema de mínimos cuadrados, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos un sistema a x igual a b. Entonces, si nosotros hacemos la factorización QR de la matriz A, escribimos A como el producto de la matriz Q ortogonal y matriz R rectangular superior,
entonces hay una proposición por ahí que nos dice que si nosotros hacemos esta factorización, entonces la solución de mínimos cuadrados del sistema de ecuaciones lineales ax igual a b es el único vector x que resuelve este sistema de ecuaciones. R por x igual a q transpuesta por b. La solución de este sistema va a ser solución de mínimos cuadrados del sistema ax igual a b. Vale, pues vamos a hacer eso. ¿Cómo hacemos la factorización QR? Pues mediante una función que esta vez es interna. Esto es una función interna que contiene MATLAB entre sus cientos de funciones incorporadas, que es la función QR. La función QR, que es esta función, QR de A, es una función interna de MATLAB a la que nosotros le damos como argumento de entrada la matriz A y que nos devuelve dos matrices, que son la matriz Q y la matriz R de la descomposición QR de la matriz A. Hacemos eso y obtenemos ahora en el espacio de trabajo matriz Q y matriz R. La matriz Q y la matriz R de nuestra descomposición, ¿de acuerdo? De la descomposición de las dos de la matriz A, perdón, de la matriz A. ¿Vale? Las tenemos aquí. Ahora resolvemos el sistema R por X igual a Q transpuesta por B. Lo resolvemos aquí. Y lo que tenemos esta vez es... A ver dónde está. Aquí. Lo que tenemos ahora es otro nuevo vector de solución, ¿vale? Obtenemos una x2 que es otro vector solución para el mismo problema de mínimos cuadrados resuelto mediante un método diferente que nos determina cuál es la recta, otra vez, cuál es la recta que mejor aproxima la relación lineal entre nuestras variables, entre nuestros puntos experimentales, ¿de acuerdo? Y ese es el ejercicio 5. Ahora vamos al ejercicio 6. El ejercicio 6 simplemente nos pregunta si ambos métodos de resolución del problema de mínimos cuadrados que se quiere resolver nos dan la solución de la recta con la misma precisión, ¿vale? Se nos dan la solución de la recta con la misma precisión. Es decir, lo que se nos está pidiendo en el ejercicio 6 es que comparemos ambos métodos y digamos si hay alguna diferencia notable entre los resultados que obtenemos o bien con uno o bien con otro método, ¿vale? Para nuestra recta de regresión lineal. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos, hemos obtenido en los ejercicios 4 y 5, hemos obtenido los vectores x1 y x2, ¿de acuerdo? x1, solución de mínimos cuadrados con la factorización LU y x2, solución de mínimos cuadrados con la factorización QR. Vamos a comparar la norma de la diferencia entre x1 y x2, es decir, vamos a comparar aquí numéricamente cuál es la distancia que hay entre la solución x1 y la solución x2. Y esa distancia la vamos a comparar con la norma tanto de x1 y con la de x2, ¿no? Entonces, si hacemos eso, lo que estamos haciendo, que es lo que tenemos aquí, lo que tengo aquí marcado en azul, lo que estamos haciendo es dar una métrica relativa de cuál es la diferencia entre las dos soluciones con respecto al valor de cada una de las dos soluciones. Es una forma de medir cuál es el error relativo que se comete si tú utilizas un método u otro método, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia relativa entre usar un método u otro método? Entonces, ejecutamos ambos comandos para calcular cada uno de los errores y lo que vemos es que el error o la diferencia entre usar un método u otro método es totalmente despreciable. Es un error del orden de 10 elevado a menos 14. O dicho de otras formas, podemos considerar que los dos métodos nos dan soluciones de mínimos cuadrados que son diferentes, pero que son muy, muy, muy parecidas la una con la otra, ¿vale? Entonces aquí vemos que la diferencia norma entre una solución y otra solución, entre ambos vectores, es minúscula, ¿vale? Con respecto al valor absoluto de cada una, o la norma de cada una de las soluciones. Es minúscula, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sí, a la respuesta de si ambos métodos nos dan la solución de mínimos cuadrados, nos dan los parámetros de la recta de regresión con igual precisión, pues la respuesta es sí, ¿vale? La respuesta es que sí. La diferencia entre usar un método u otro es absolutamente despreciable. De hecho, nosotros podemos ver aquí arriba, ¿vale? Que si consideramos solamente los 4 primeros decimales de las soluciones como decimales significativos, ambas soluciones son idénticas,
¿de acuerdo? Hasta el cuarto decimal y muchos más. Las dos soluciones obtenidas con los dos métodos son idénticas entre sí, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a proseguir con el ejercicio 7. Ya en el ejercicio 7 lo que tenemos que hacer es representar esta recta, ¿de acuerdo? Ya vamos a hacer la representación de la recta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En la solución de mínimos cuadrados, es decir, la recta de regresión lineal, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos las soluciones de mínimos cuadrados que nos dan los dos parámetros alfa y beta de la recta de regresión lineal. El primer valor dentro de x1 como de x2 se correspondería con el parámetro alfa y el segundo valor de este vector es el parámetro beta, es la pendiente de la recta, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar estos parámetros de la recta para dibujar la recta. Y la vamos a dibujar sobre la figura 2, ¿vale? Sobre la segunda figura que habíamos calculado hasta ahora, ¿no? Por eso aquí lo que estoy haciendo abajo es abrir la figura 2 para que aparezca sobre pantalla, ejecutar hold on para que para que nosotros podamos dibujar nuevos datos sobre la figura sin que se borre lo que había anteriormente, es un hold on. Y después lo que vamos a hacer aquí es hacer un plot, hacer una representación gráfica sobre la misma figura 2 que habíamos representado antes, de un conjunto de puntos del eje X con respecto a un conjunto de puntos del eje Y, ¿vale? ¿Cuáles son los puntos del eje X? Pues los puntos del eje X son un vector de valores, de puntos de inversas de la temperatura, que van desde 1 dividido por 1300 hasta 1 partido por 700, ¿vale? Esto simplemente es una grilla, es una malla, es un mallado de puntos en el eje X para los cuales yo quiero dibujar la recta, ¿de acuerdo? Y el segundo argumento de entrada de plot es un vector que contiene todas las imágenes de los puntos de los valores del mallado en el eje X de las inversas de t, de los puntos de todas las inversas de t que nosotros hemos establecido para dibujar la recta. Con respecto a la recta, son las imágenes de estos puntos, de estos valores, con respecto a la recta de regresión lineal que nosotros hemos calculado por mínimos cuadrados. ¿Y cuál es esa recta? Pues esa recta viene dada por la función x2, 1, es decir, parámetro alfa, más x2, 2, es decir, el parámetro beta de la solución x2, multiplicado por este parámetro, que es un escalar, multiplicado por cada uno de los valores contenidos en el vector inversa de t puntos, ¿de acuerdo? Cada uno de estos valores. Entonces, de esa forma obtenemos las imágenes de estos puntos para esta función recta y ahora aquí lo que hacemos es representar gráficamente esa recta. Ejecutamos hasta plot y ya podemos ver aquí la recta en rojo, podemos ver la recta de regresión lineal que nos da la relación lineal que existe entre los valores experimentales medidos en nuestras pruebas, ¿no? Recordemos, el eje X se corresponde con las inversas de la temperatura, el eje Y se corresponde con las exponenciales de las constantes de equilibrio que nosotros hemos medido. Entonces tenemos los puntos medidos experimentalmente, los puntos que representan las transformadas de los datos, y la recta roja que nos da la relación lineal que hay entre esos datos experimentales, ¿vale? Es la recta que mejor aproxima la relación lineal entre estos datos, ¿no? Como hemos dicho antes, la recta de regresión lineal. Vale, pues ya estamos a punto de terminar. Un momento. Pues ya vamos al ejercicio 9, ¿de acuerdo? Aquí por alguna razón he puesto ejercicio 7. Espera. 2, 3. Que lleva hasta el ejercicio. Un momento. Sí, bueno, hay algunos ejercicios que me he saltado, pero en realidad no es que no los haya hecho, es que los he explicado dentro de otros apartados, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, en el ejercicio 3, compare las gráficas de los apartados 1 y 2 e identifique
cuál de las dos nubes es la más adecuada para ser ajustada por una recta, pues es evidente que es la segunda nube de puntos. La segunda nube de puntos sí que muestran una relación lineal entre las variables, mientras que la primera gráfica, los puntos de la primera gráfica, para nada muestran una relación lineal entre las variables, ¿no? Y luego no sé cuál es la otra pregunta que no he respondido. Ah, bueno, vale, sí, no, era solamente esa, vale. Entonces ahora vamos a la pregunta número 9, que es la última. Entonces, este es el ejercicio 9, voy a corregir un momento y esto lo dejo ya bien. Es el 8, es el 7, 6, el 5 y este es el 4. Vale, perfecto. Entonces ahora vamos con el ejercicio 9, que es el último ejercicio, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues ahora, lo que tenemos que hacer aquí es deshacer tanto en la recta como en los puntos, deshacer el cambio de coordenadas que habíamos hecho para que la relación entre los puntos de la primera figura, que no era lineal, se convirtiese en una relación lineal y pudiéramos calcular una relación, una recta de regresión. Pudiéramos obtener una función que relacionase ambas variables, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, nosotros lo que hemos calculado hasta ahora es esta recta, ¿vale? Pero esta recta lo que hace es relacionarnos la inversa de t con el logaritmo de k. Nosotros, el objetivo final es obtener una relación una relación entre las variables k y t, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer eso, para obtener esa relación final, lo que hay que hacer es deshacer este cambio de variables. Si deshacemos este cambio de variables, lo que obtenemos es la siguiente función. K igual a la exponencial de alfa más beta partido de t, ¿de acuerdo? Esta es la función final. Esta es la función final que nos dice la relación que existe entre k y t, ¿de acuerdo? Es una relación exponencial. Vale, pues eso es lo que tenemos que hacer en el ejercicio 9, ¿no? Tenemos que deshacer el cambio de variable que habíamos hecho y tenemos que representar esta función, ¿de acuerdo? Representar esta función, ¿dónde la representamos? La representamos sobre la primera figura, ¿vale? Representamos ahora esta exponencial sobre la primera figura y el objetivo es, con las alfa y beta que hemos calculado por mínimos cuadrados con el cambio de variable, para que la relación entre los puntos fuese lineal y pudiésemos calcular una recta de regresión. Ahora, estas dos variables, alfa y beta, lo que nos determinan son los parámetros de una exponencial negativa al deshacer el cambio de variable. Esa exponencial negativa lo que nos da es una función que cumplen los puntos del sistema que nosotros hemos medido experimentalmente. Bueno, vamos a MATLAB, ¿vale? Y ahora lo que hacemos son las transformadas inversas de estos dos vectores, el vector inversa t puntos y el vector logaritmo k puntos. Vamos a hacer ahora las transformadas inversas. Vamos a invertir todos los valores que contiene el vector inversa de t puntos, obtenemos el vector t puntos. Vamos a calcular las exponenciales de todos los puntos dados por esta recta, es decir, los puntos del vector logaritmo de k puntos. Calculamos su exponencial, lo que obtenemos es el vector k puntos. Y ahora, después de hacer esa transformación inversa, lo que tenemos aquí en t puntos y lo que tenemos en k puntos son los puntos de una función que sobre el plano forma una exponencial negativa, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es cargar la primera figura. Vamos a ejecutar hold on para que no se nos borren los puntos que habíamos dibujado al comienzo de este problema en el ejercicio 1 sobre la figura 1. Lo que vamos a representar es los valores de k puntos en función de los valores de t puntos. La exponencial negativa que nosotros queremos dibujar. Y el resultado lo tenemos aquí. Aquí podemos ver el resultado, donde se ve clarísimamente que la curva roja, la exponencial negativa dibujada en rojo, nos aproxima de forma muy fiable, nos da una aproximación muy fiable de la relación que existe entre los valores experimentales que nosotros hemos medido de la constante de equilibrio. No lo representa de forma exacta, pero lo representa de forma muy aproximada con mucha precisión. ¿Por qué no se pueden representar de forma exacta? Pues porque, como ya estés empezando a ver con las prácticas experimentales que estés haciendo, pues porque cuando nosotros realizamos mediciones, experimentos, se producen errores de medida, que son errores o bien de los experimentos de los
son errores de los sistemas de medición o son por imprecisiones. Son por imprecisiones en los sistemas, en los equipos donde hacemos los experimentos, o bien vienen dados porque las hipótesis matemáticas que utilizamos para modelar el problema sobre el cual estamos haciendo el experimento no son las correctas, etcétera, ¿no? Hay muchas razones por las que se producen estos errores. Pero a pesar de ello, vemos que la curva roja, la exponencial roja, predice y representa muy bien la relación entre las dos variables exponenciales. Es aquí que el error es bastante pequeño entre las dos, entre los datos experimentales y los datos teóricos de la curva ajustada. Bueno, ya para terminar ya con esto, quería muy brevemente mencionar esta nota y explicar esta nota con la que acaba la guía de la práctica 2. Claro, vosotros sabéis que efectivamente, de la asignatura de química, sabéis que efectivamente sí, la relación que existe entre la constante de equilibrio de una reacción química y la temperatura viene dada por esta expresión, ¿de acuerdo? Y además también sabéis por química que alfa y beta, las constantes alfa y beta que hemos calculado por mínimos cuadrados tienen un significado físico, ¿de acuerdo? También tienen un significado físico que son los significados que se indican aquí, ¿de acuerdo? Esta es la exponencial negativa. Esta es la exponencial negativa. Esta es la exponencial negativa, la relación de K con respecto de T que vosotros aprendéis en química. Estos son los valores de alfa que tendrían alfa y beta teóricamente, ¿vale? Son los valores teóricos de alfa y beta con respecto a la entalpía y a la entropía y con respecto a R. Y ya está, ¿vale? Ya con esto ya termino de explicar la segunda práctica de álgebra, que es una aplicación de lo que habéis aprendido sobre mínimos cuadrados, lo que os he enseñado sobre regresión lineal. Hemos aprendido, hemos mostrado una aplicación práctica del método de mínimos cuadrados, que vas a utilizar mucho para ajustar datos experimentales, etcétera. Y ya está. Con esto terminamos este vídeo y hasta el próximo.